Hubo una edad de oro de los partidos europeos, pero desapareció en los años 80, cuando el consumismo y el modelo individualista fueron ganando terreno material y simbólico en nuestras sociedades. La ciudadanía no veía mal la situación económica porque la crisis de los 70 se veía como algo lejano. La sociedad funcionaba todos los días, sobre todo en el mercado, que era el que te decía como si fuera un mecanismo impersonal que podías comprar y que no, sabías cuál era tu renta y allá que ibas. Además, lo que te encontrabas en el mercado entonces coincidía más o menos con lo que pensabas que te merecías. Por eso los sindicatos fueron languideciendo, porque ya no parecían instrumentos útiles. La administración del Estado era algo que funcionaba, pero por sí misma, lejana, al margen de cualquier decisión, al margen de cualquier capacidad de cambio por parte de la ciudadanía. Y lo mismo ocurría con la tecnología, que seguía su marcha y su curso, y no la ponías en cuestión, sino que la usabas y cumplías todas las instrucciones que te daba como quien se montase en un ascensor. En una sociedad donde todo parecía funcionar automáticamente, pues las ideologías se tenían que ir descafeinando, especialmente a las críticas. Esto se aceleró cuando en 1991 la Unión Soviética desapareció. Además, los partidos socialdemócratas se fueron caminando hacia ese llamado centro, que es un sitio donde no se molestaba mucho y que era donde los medios de comunicación decían que se ganaban las elecciones. Por eso los partidos socialdemócratas terminaron llenos de burócratas. Y, claro, se generó la sensación en la ciudadanía de que la política ya no servía para cambiar las cosas. Además, la globalización ayudó a generar aún más esa idea de impotencia, porque ¿para qué servía hacer política si las decisiones se tomaban en otros sitios? Los partidos empezaron a parecerse, como los sindicatos, a esas organizaciones innecesarias que solamente funcionan por la inercia. Los poderes económicos, desde que se hundió la Unión Soviética, estaban felices, porque es que ya no tenían riesgos. Lo que había puesto en cuestión su poder había desaparecido. Controlaban el mercado, controlaban las instancias internacionales, controlaban los medios de comunicación, controlaban los sistemas bipartidistas que hacían que todo siempre estuviera en su sitio, con pequeñas variaciones que simulaban un combate de boxeo con tongo. Pero la actividad política siempre bebe de los intereses de la gente. Y los intereses de la gente beben de sus necesidades y de sus valores. Y es verdad que los valores estaban construidos por los medios de comunicación y también por una escuela donde estaban maestros y maestras que también eran ciudadanos y vivían en esa misma sociedad donde la política no parecía hacer falta. Pero entonces llegó la crisis y se reventó la rutina. Las necesidades llegaron con la crisis. Entonces se reclamaron medidas que ayudaran a recuperar el nivel de consumo que la gente tenía y ese nivel que se les prometía, pero los partidos, ese bipartidismo, ya no estaba en condición de satisfacer esas demandas. Además, mientras tanto, el medio ambiente se había deteriorado. Los países del sur, que habían sufrido el desentendimiento de la política y habían sufrido el reinado del mercado y que habían transferido muchos recursos desde el sur al norte, habían empezado a protestar. Las mujeres, además, habían dado en todo el mundo un salto y no querían seguir haciéndose cargo de los cuidados y de la reproducción en solitario y además ganando menos sueldo por el mismo trabajo que los hombres. Y las finanzas, ¡ay, las finanzas!, que habían estado prestando dinero para que se mantuviera la ficción de la riqueza infinita, empezaron a colapsar. Y entonces las calles y las plazas se llenaron de gente indignada. Unos sabían que el sistema era una mierda, que generaba necesariamente desigualdades, devastación medioambiental, alienación, explotación, patriarcado, racismo y guerra. Otros simplemente estaban molestos por su propia suerte, pero no querían cambiar el sistema. Lo que querían era la parte del pastel que les habían prometido. En esas discusiones todavía estamos. Están los que ven más lejos y quieren cambiar un sistema que nos lleva al abismo. Están los que creen que cada ser humano es merecedor de dignidad y luchan entonces por otro orden de cosas donde la dignidad esté en primer plano. Están los golpeados que al tiempo que luchan por mejorar su suerte, no la desvinculan de la suerte de los demás. Están los que solo se interesan por mejorar cómo les van las cosas y quieren más igualdad solo porque les puede beneficiar. Están también los beneficiados del sistema, que son los que van a inventar argumentos o van a pagar a otros para que inventen argumentos para que nada cambie. Están los golpeados por el sistema, a los que sin embargo les han metido el miedo en el cuerpo y terminan defendiendo que las cosas se queden como están. Están los frustrados, claro, que no protestan ante los poderosos, pero van a odiar a los que están por debajo de ellos. Hay una gente que despliega la democracia y la humanidad, otros que la frenan. Unos están peleando en o al lado o en los alrededores o simplemente con el voto a unas formaciones políticas que nacen de esa protesta
y que buscan ayudar a que la vida de todos y todas sea más decente. Luego están otros, apoyando a fuerzas políticas que impiden que la mayoría tenga vidas decentes. Vosotros, desobedientes en Perú, en México, en Chile, en Ecuador, en España, en Portugal, sé que estáis con los primeros, porque los rebeldes nos encontramos en el camino. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Resistencia, huelgas, lucha, héroes anónimos, desafiando en las fábricas y en las calles a un Estado totalitario, cuyo único argumento era la fuerza y la violencia. Gente desobediente, resiliente, indomable, hombres y mujeres a las que les unía la conciencia de clase. Hay quien dice que las clases sociales son cosa del pasado, batallitas del abuelo, diría Pablo Casado, ¿no? Pero al contrario, la crisis de 2007 y 2008 y la actual pandemia han abierto otra vez la discusión al respecto, ¿no? Y si la clase trabajadora existe o si esa clase media aspiracional ha dinamitado esa conciencia. Hoy traemos la huelga de la SEA del 71, las luchas campesinas en el marco de Jerez, la huelga del textil madrileño, los sucesos de Vitoria del 76, la huelga general del 14D, por supuesto, los asesinatos de Atocha. Y hoy más que nunca se hace necesario recuperar la memoria de aquellos que se jugaron la vida para que hoy tengamos democracia. Los libros Conciencia de clase, Historia de las comisiones obreras vienen a recordarnos todo eso. Y hoy tenemos a dos de los protagonistas de estos libros, Aitana Castaño y Luis G. Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Oye, déjame preguntaros al comienzo por vuestros relatos concretos. Aitana, tú te vas a la cuenca minera, pero no vas a hablar de los mineros, sino que vas a hablar de las mujeres que vivían en la cuenca. Sí, fue una elección como muy consciente. Yo soy de la cuenca minera, vivo en la cuenca minera, casi todos, o sea, los libros que escribí hablen de la cuenca minera, Los niños de humo y Carboneras, pero la cuenca minera yo siempre defendí que era mucho más que mineros. Los mineros nos enseñaron muchas cosas, a los que somos de las cuencas mineras. Nos enseñamos que la lucha colectiva es la única que te lleva a las grandes victorias individuales. Y gustábame hablar de alguien que no fuera minero en las cuencas mineras, gustábame hablar de las mujeres y además basame en una historia real que es un grupo de mujeres de Langreo, de Asturias, que en los años 70 montaron la sección sindical del comercio, con casi 500 afiliadas. Cómo aquellas mujeres cogieron lo que tenían de sus compañeros mineros, de muchos de ellos sus maridos, sus hermanos, sus padres, aquellas lecciones y les llevaron a su sector y consiguieron cosas tan guapas como por ejemplo poder descansar el día de Navidad o descansar algún domingo. Poco a poco... Como tu protagonista, ir al cine. Ir al cine después de tal. Sí, porque además, bueno, pues ya lo hablaremos después y eso, pero las mujeres tenían que luchar contra muchas cosas. Tenían que luchar contra un país contra una dictadura que amenazaba a toda la población, pero a las mujeres en concreto, pues teníais como cierta tirria, a pesar de que ahora muchos quieran maquillarlo. No podías tener una cuenta corriente si eras una mujer sola, pues tienes que tenerla con tu padre o con tu marido. Las mujeres tenían que luchar en las cuencas mineras contra un sector que era muy duro para sus maridos, para los hombres que trabajaban en la mina, pero también para ellas, porque ellos también sufrían y tenían que luchar a veces contra ellas mismas. Tenían que luchar contra una educación que se les había dado en las que ellas no contaban como seres humanos y menos como trabajadoras. Esas mujeres del sector del comercio y del sector de la ropa, de los tejidos, de las cuencas mineras, a mí me enseñaron que ellas habían aprendido mucho más de lo que la gente creía y existían de verdad. Hay una mujer real que se llama Aida, que fue la que a mí me contó esa historia. Todas estas cosas. Ahora vamos a entrar un poquito más en eso porque hay elementos también como muy terribles, ¿no? De cómo las luchas de las mujeres, pues los que sí que tienen conciencia de clase a veces no tienen esa conciencia de género. Ahora entramos en eso, Aitana. Tú, Luis G., te has ido más a la actualidad, a las plataformas tecnológicas, en concreto Amazon, y también has entrado de lleno con esa gente joven que no termina de tener esa conciencia de lo que les está pasando y que se convierten en varias veces víctimas. Tú decías ahora al principio en la presentación que muchas veces lo que tiene que ver con la lucha sindical a veces se confunde con cosas del pasado, con batallitas del abuelo casi, con luchas romantizadas, y sin embargo miramos al presente y vemos
que, no sé si más que nunca, yo no creo que más que nunca, pero tanto como en los peores momentos hace falta esa lucha sindical, esa lucha colectiva, esa búsqueda de derechos laborales. Estamos viviendo, es una obviedad ya a estas alturas, estamos viviendo en una sociedad en la que las brechas se van abriendo cada vez más y que además corre el riesgo de que, bueno, la mano de obra pueda ser innecesaria dentro de 50 años. Y algo que podría ser una bendición en la historia de la humanidad, de momento se está convirtiendo en algo absolutamente apocalíptico, porque puede ser innecesaria la mano de obra, pero un grupo amplísimo social está en la miseria más absoluta. Hemos retrotraído hacia atrás muchos años. Claro, es que es paradójico, ¿no? Que hace falta menos mano de obra supuestamente por el desarrollo tecnológico, pero en cambio los trabajos que se crean están caracterizados por una enorme precariedad y encima los sujetos de esa precariedad no siempre tienen la conciencia de esa condición explotada. Bueno, hemos tenido ahora el ejemplo de la ley de riders, que muchos riders, o algunos riders amplificados por los medios de comunicación, posiblemente, han dicho que ellos no quieren, que ellos prefieren estar explotados, entre comillas, porque van a ganar 2.000 euros, de los cuales además a lo mejor una parte pues es economía B, etcétera, etcétera. Es decir, se renuncia a los derechos por, bueno, esa sociedad de la competitividad personal, de la precariedad, que yo creo que deberemos ir inventando un nuevo término, porque llamamos precariedad algo que es simplemente mierda, es decir, la gente no tiene vidas decentes. Estoy hablando de la gente joven, yo creo que la gente de mi generación, hay de todo, claro, pero la gente de mi generación estamos, de alguna manera ya hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, pero hay muchísima gente joven, muchísima quiere decir más de la mitad de la gente joven, que tiene vidas absolutamente imposibles de ejecutar y que, bueno, pues está trabajando en condiciones precarias, sobrecualificados, con sueldos que no les dan para aspirar a lo mínimo, a tener un piso decente, a vivir solos, a poder tomarse unas vacaciones medianamente aceptables. No, ni en España en los años 60 gente se fue a trabajar a Alemania y prosperó, pero en tu relato hay gente que se va a trabajar a Holanda y les alojan. Eso yo no lo sabía, pero investigando para este relato descubrí que hay toda una especie de mafia en los Países Bajos, en concreto, en Holanda, de atraer para toda la logística, tiene que ver con el puerto de Rotterdam y con las entradas de barcos por ahí, atraer mano de obra precaria y dejarlos medio colgados. Es decir, es casi como la trata de blancas, pero en logística en vez de en prostitución. De forma alojarles en campamentos, claro, en tiendas de campaña, cobrándoles unos alquileres abusivos. Absolutamente desesperante. Sí, eso no lo sabía, pero es... Parece un relato de ficción. Yo cuando leí el relato de Luis G, efectivamente parece un relato de ficción. Después conoces casos particulares y sí es cierto, marchen de aquí a buscar trabajo, a buscarse mejorar la vida, como tú dices, esos emigrantes de los años 60 y 70 y se encuentran con vidas mucho peores. Se ven atrapados. Se ven atrapados, sí. El relato de Luis G a mí me llamó muchísimo la atención porque efectivamente yo creo que es algo que si... No sé si la población española o no sé si los españoles lo conocen, pero desde luego no es algo que se hable de cómo es la situación de esos jóvenes españoles que se fueron a Europa. No solo españoles, pero sí no muchos solo españoles, pero bueno, europeos, muchos de elos, y africanos, que se fueron a esos países y no fueron a medraron, vamos, claro. Aitana, hay una parte en tu relato que claro, que para la gente más joven ahora les puede parecer ciencia ficción, ¿no? Pero ahora el peso que tenía la religión en la subordinación de las clases populares, ¿no? Y cómo la Iglesia ayudaba a decir: tú obedece, cuidado con el diablo, cuidado con esto que a la Iglesia no le gusta. Y en ese proceso de aprendizaje de tu protagonista hay una parte también que tiene que irse alejando, ¿no? de esa supervisión religiosa de sus comportamientos. Sí, y el machismo que mencionabais antes. Y el machismo, por supuesto, pero sí, la Iglesia, bueno, en la España de los años 70, pues tenía una importancia brutal en muchísimos aspectos, en la vida de las mujeres también. En las cuencas mineras se da una cosa muy particular, que es que durante
bueno, la Iglesia del todo tonta non lle, porque claro, si segue aquí después de 2000 años con este negocio, del todo tonta non lle, entonces sabe lo que hace, y lo que hizo muchas veces en los cuenques mineres, en las zonas obreras, fue mandar curas obreros. Fue mandar curas que expusieran allí la teología de la liberación y que consiguieran, bueno, que de alguna manera hubiera grupos de obreros o de obreras, de familias obreras, que se acercaran un poco a la Iglesia. Más allá de esto, que en el caso de la protagonista de La Somontana no es así, el de la protagonista real, de Aida, sí es así, ella es una cristiana practicante, pero de una iglesia que no parece como la iglesia en la que piensas en los años 70, ¿no? Y la iglesia que después mandó misioneros a Centroamérica, y la iglesia... Claro, que es la iglesia que nace del Concilio Vaticano II, ¿no? Que fue muy relevante en la propia... en el propio desarrollo del Partido Comunista de España y de las comisiones obreras. O sea, los curas obreros eran un elemento central. Y después, o sea, esto y una anécdota personal, pero vais a entenderlo perfectamente. Yo, que por razones familiares estoy muy vinculada al Partido Comunista, porque mis padres formaron parte de órganos del Partido Comunista, sobre todo mi padre en los años 80. Yo cuando era pequeña íbamos al local del partido, y eran las elecciones y estaba allí gente sobrando para mandar los sobres que se mandaban. Siempre había gente allí rezando, y a mí me parecía rarísimo, porque yo era algo que no entendía. Digo, ¿cómo puede ser que estén rezando, sean comunistas, a mí esto tal? Entonces ya me cogió mi padre y mi madre por banda y me dijeron, hay una parte muy importante dentro del Partido Comunista que son creyentes, que son cristianos de base, y son estos que vienen encima aquí a trabajar por el partido. Sí, y yo creo que una parte de la Iglesia que a mí me llama mucho la atención, porque al final yo creo que en realidad... sin ser yo creyente, que no lo soy, en realidad lo que es el pensamiento cristiano o católico... Sí, tiene un parentesco, tiene un cierto vínculo, puede tener un cierto vínculo. Puede tener un cierto... En algún momento... El cristiano, no el católico. El cristiano, que es más complicadito. Y es mucho más complicado, sí, es mucho más complicado. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que la Iglesia estaba... O sea, las mujeres en los años 70 estaban muy supeditadas a lo que la Iglesia, ya no solo dijera de ellas, sino, ¿sabes? Muchas veces pensara de ellas. Claro, antes... te quería preguntar porque yo estudiando la transición me encontré muy tarde el hecho de que la última amnistía, la del 77, no sale mucha gente porque ya había salido de las dos amnistías anteriores, ¿no? Pero están incluso presos con delitos de sangre y se quedan en la cárcel precisamente las mujeres. Se quedan en la cárcel abortistas, adúlteras y prostitutas. Bueno, porque Juan Carlos era... la propia izquierda entendía que las luchas de las mujeres eran luchas pequeño-burguesas, y porque la revolución la hacían los obreros, ¿no? Y sin embargo, tú también lo señalas, y se señala en el libro, en diferentes relatos, esa ocultación, lo cuenta Olga Rodríguez también, esa ocultación de las voces femeninas, y Ana Pardo de Vera también lo cuenta, ¿no? Esa ocultación de las voces femeninas en el relato de las luchas obreras, en la lucha de comisiones obreras, en la lucha... bueno, pues por los derechos laborales. Cuando los feministas nos ponemos pesados con el tema del patriarcado, no lo hacemos gratuitamente, y por algo. El patriarcado sigue teniendo mucho peso a día de hoy. En el año 2021, la mayor parte de las vacunas que se están probando con la población no se desarrollaron con un sesgo de género, cuando las mujeres en la mayor parte de nuestra vida tenemos unos desarrollos mensuales hormonales, que no es lo mismo que te tomes un paracetamol cuando te va a venir la regla que cuando ya te vino, que cuando estás con la regla. No es lo mismo que te pongan la vacuna del COVID antes de, durante o después de. O sea, eso es el patriarcado. El patriarcado en un aspecto puntual del año 2021. El patriarcado en los años 70, en los años 80, en los años 90, estaba ahí. No, si es que, lo decís antes, hay algunos relatos, el tuyo es uno, Aitana, el propio retrato que hace Natibel de la mujer de Marcelino Camacho, de Josefina, incluso ya hoy nos pueden parecer invenciones retorcidas porque son difíciles de creer. Yo creo que a medida que vayamos, espero y ojalá no me equivoque, a medida que vayan pasando los años, recordar lo que ha sido el machismo nos parecerá cada vez más inverosímil. A mí todavía, y lo viví, me parece increíble que una mujer no pudiera abrir una cuenta corriente, este tipo de cosas que se repiten siempre. Y lo que a veces olvidamos es que la izquierda se desmarcó de eso, pero durante muchos años, y durante muchos años ya llegada la democracia, seguía estando ahí. Es decir, el machismo no ha sido solo un vicio
de la derecha, sino que no, ha y era estado, sistémico. Por eso, era Claro. sistémico Sí, sí, sí. completamente. Y también es verdad que la Iglesia ha trabajado mucho en esa dirección. A mí me emocionó mucho la película aquella Proud, ¿no? Donde esos sectores, ¿no? Sí, se juntan homosexuales mineros, deciden claro. apoyar, ¿no? a las luchas de los mineros, y los mineros, ¿esto qué es, no? Y los propios policías diciendo, mira, vienen aquí los maricones, ¿no? A apoyaros, ¿no? Y al Yo final, lloré mucho con el final de esa Sí, película. Pero al que es final, muy y emocionante, el papel ¿no? importante de las mujeres en esa historia De vínculo, de puentes, vínculo, porque sí. al final sí que es verdad que las mujeres en ese caso fueron la vinculación entre los mineros y los homosexuales. Fueron ellas las que Claro. dijeron, bueno, a ver. Claro. Oye, pero déjame que os pregunte corriendo. Hay un problema de memoria sindical, de conciencia de clase. La gente no se siente clase obrera. Hay ese sentido de clase media aspiracional, ¿no? Que estás ganando 950 euros, pero te comportas como si ganases 3.000, ¿no? Y no te sientes parte de ninguna estructura explotada. Eso, hay algo muy expresivo que decía Isaac Rosa, que es que en España todo el mundo es clase media. Ajá. Claro. El que gana 800 euros se considera clase media, y el que gana 3.000 también se considera clase media porque no es rico. Luego hay unos mínimos que no tienen problema en decir, bueno, sí tienen problema en decir que son pobres, y otros que son ricos y que por supuesto están encantados de serlo. Pero incluso el que vive en precario se considera clase media, y eso es un problema, claro, porque ahí siempre mezclamos a muchas subclases, vamos a decirlo, que no tienen nada que ver realmente. Hay luchas ahí que deberían estar... Claro, y muy vinculado a eso también es la conciencia sindical, es decir, que la mejor defensa que tienes, ¿no? Contra cualquier tipo de explotación son los sindicatos, ¿no? Y sin embargo los sindicatos, bueno, pues han perdido pie, y una persona joven solamente va a entender a los golpes la necesidad del sindicato, que a menudo pasa, ¿no? Llamas al sindicato cuando te han despedido, cuando te han maltratado, pero cuando más o menos crees que estás todavía en esa lógica aspiracional de clase media, Esa es que el batalla, sindicato no te hace falta. esa batalla yo creo que la ganó en su momento en el mundo Margaret Thatcher, y que la contrarrevolución hay que hacerla en algún momento, porque es verdad que sí, existe esa idea de que los sindicatos son una cosa del pasado que ya no sirven realmente, y probablemente, como decía antes, sirven tanto como en el peor momento. Pero sí, esa batalla se ha perdido durante tiempo. Bueno, los poderosos se encargaron bien en los últimos 40 años de destruir a diario el sindicalismo como un concepto que puede ayudar a la gente. A mí me ha hecho mucha ilusión esto que está ahora en la cabeza de todos, el discurso de Biden. Me sorprendió profundamente esa idea de este país lo construyó la clase media, y a la clase media la construyeron los sindicatos. Esa reivindicación de los sindicatos de un presidente de Estados Unidos, que por definición ya es algo conservador siempre, incluso el demócrata más demócrata, me parece que podemos incluso empezar a pensar que empiezan a correr vientos de cambio en las ideologías. Claro, desesperada, porque ha entrado un loquito con No, la cabeza de desesperado, guisante claro. y los cuernitos en el Capitolio. Bueno, Es decir, por lo que sea, yo me doy por que satisfecho. las enormes desigualdades, y si hay algo contra lo que luchan los sindicatos es precisamente contra las desigualdades, ¿no? Es como el corazón, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo, Juan Carlos y Luis, que muchas veces hay que, llegados a este punto, hay que empezar a explicarnos las cosas a nosotros mismos desde una parte básica. Entonces, mucha gente, ya no iba a decir de mi edad, como si yo fuera súper joven, y no lo soy, pero bueno, más o menos, la gente de mi edad para abajo, yo tengo 40 años, de mí para abajo, hay que cogerlos y decir, mira, clase media es esto, y clase trabajadora es esto. En algo muy sencillo, clase trabajadora es que si tú, para vivir, necesitas tu trabajo, eres clase trabajadora. Es así de sencillo. Por supuesto, después tiene mucho más desarrollo, ¿eh? Entonces, como clase trabajadora, tienes que protegerte. La protección ahora mismo te puede llegar por los sindicatos. Por muy denostados que estén por los poderosos, que a través de los medios de comunicación. Yo insisto, no sé cómo a día de hoy puede haber alguien que pueda estar afiliado a un sindicato. Porque si te fijas en lo que se dice de ellos, es como si fueran gente con cuernos y que entran en el Capitolio. Cuando no, efectivamente cuando tienes un problema, el que te ayuda
el sindicato, cuando tienes un problema laboral. Y después, ¿qué pasa? Que en este mundo en el que estamos, en el que cada vez vamos a más, cada vez nos individualizan más. ¿Qué tenían los mineros en los años 70? Aparte de ser 30.000 paisanos, la unidad, sí. y que trabajaban todos juntos, y que tú llegabas a un puesto de trabajo donde había 1.300 paisanos, y llegabas allí y estaba el de Comisiones Obreras y el de UGT, y te decía, hoy no se baja a trabajar, ¿por qué? Por esto, y no se bajaba. Claro, no había gorrones, ¿no? Esa idea del free rider, ¿no? Del Claro. caradura que se quiere poner de lado, el esquirol, ¿no? Que después, para aprovecharse de lo que consiguen los sindicatos, son los primeros, o sea, no tienen ningún problema en aprovecharse de lo que consiguen los sindicatos, que los sindicatos no lo... Pero con ese mundo tenemos que aprender a convivir, Claro. porque ese mundo sí que no va a cambiar. No, Es decir, no, no. las fábricas han desaparecido, sí, han desaparecido realmente, han desaparecido los grandes centros de trabajo. Claro, claro, sí, sí, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. No tienes a 1.300 paisanos en un centro de trabajo, a lo mejor tienes a 200 cada uno en su casa trabajando en un ordenador, pero esos tienen derechos también laborales. Me gustó mucho, entrevistamos hace un par de días a gente de Tubacex, ¿no? Que están aguantando, llevaban 113 días en huelga, porque había una caja de resistencia, ¿no? Y claro, yo leyendo los relatos de estos libros, esa conciencia de que tú tienes que ayudar, ¿no? A construir una caja de resistencia, porque si no... Sin protección estás perdido siempre. Si tus hijos pasan hambre, pues tienes que ir a trabajar. Es que es muy complicado No, que claro. te aguantes si no existe ese colchón que es mera conciencia, que no es que tú vayas a tu bola, que es un poco, de alguna manera, la alerta de estos relatos. Es decir, a la gente más joven, solo no te salvas, ¿eh? O sea, que aquí la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y en términos políticos, la autoayuda colectiva tiene que ver con partidos, y en términos laborales tiene que ver con sindicatos. Repasando, volviendo como siempre a la Revolución Francesa, está claro la libertad, está clara la igualdad, lo que nos sigue faltando Y la fraternidad. es la fraternidad y la solidaridad. La solidaridad, claro. Yo en Les Cuenques había una figura que a mí me gusta mucho reivindicar, que es la figura del comerciante, que cuando llegaban las huelgas de los mineros, que eran huelgas duras y eran huelgas que duraban muchos meses, el comerciante, yo lo tenía en casa, una de mis abuelas tenía una tienda, abría una libreta Fiaba. y iba apuntando todo lo que las familias debían. Y cuando acababa la huelga y los mineros volvían a trabajar, les mujeres iban pagando poco a poco. Esa libreta, en el caso de mi abuela, yo la conocía, era una libreta negra, que yo conocía a mediados de los años 80 y que la gente venía pagando deudas fiadas que tenían desde los años 70. Si tú ahora mismo, no sé si ahora mismo el mundo estaría preparado para esos comerciantes que fiaban durante meses a decenas de familias. Les enseñarían en las escuelas de negocios, eso no se hace. Eso no se hace, sí, Eso sí. no se hace. Eso no. Nos hemos comido el tiempo, pero no quiero despedirme sin haceros una pregunta antes a los dos. En el imaginario de las derechas, en sus martirios aparece pues, Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, ¿no? Vilmente asesinados por ETA. En cambio, parece que hay una voluntad de olvidar a los asesinados en Atocha, a los abogados laboralistas. Es muy difícil que se consiga olvidarles. Es muy difícil, por mucho que se empeñen, Pero no tiene lugar. En los libros hay una queja diciendo cómo no forma parte esto de la lectura que se enseña, ¿no? En las escuelas, porque es que era gente trabajadora durante la transición queriendo traer derechos y libertades a nuestro país, y esa estructura vertical, ¿no? de la patronal que manda a unos asesinos a hacer un acto disciplinario y que termina asesinando a 5 personas. Sí, es que además yo creo que tiene, no solo se le debe el reconocimiento personal a la lucha y a lo que significaban, sino el valor simbólico de todo lo que supuso esa famosa semana de enero, esa manifestación posterior del Partido Comunista, del Partido Comunista y demás ciudadanos, pero en silencio absoluto. Es todo tan emocionante, tan simbólico de lo que significa la lucha por los derechos y la lucha por los derechos cotidianos, por los derechos reales, no por las grandes palabras, que los abogados laboralistas de Atocha yo creo que están en la historia de España inamoviblemente. Y además representan a mucha gente que durante muchas décadas vivió y sufrió la tortura como también sistemática, ¿no? y el desprecio absoluto de las clases poderosas, que en aquel momento era solo una clase poderosa. Pero sí, yo creo que no, o bueno, por lo menos en nuestra mano está que no se olvide. Sí es cierto que, como bien dices tú, Juan Carlos, no es una
episodio que se estudie en la profundidad que a lo mejor debería, porque efectivamente, como tú dices, Luis, yo creo que cambió, hubo un antes y un después de aquella semana en la democracia española. En el libro está muy recogido. Está recogido abriendo y cerrando, es cierto. El feminismo, el ecologismo y también esta reivindicación constante de los jóvenes que están teniendo la sensación de que les han engañado, ¿creéis que puede engarzar estos tres grandes movimientos con el sindicalismo? Debería. Sí, esto, yo lo que reconozco que no tengo una solución, no tengo el mecanismo, no sé qué es lo que hay que hacer, pero yo creo que, y en alguna medida, creo que una de las cosas que habría que hacer es cambiar un poco el lenguaje, porque sí que es verdad que hay lenguajes que suenan a otro tiempo y que la derecha ha conseguido denostar, pero tiene que haber, claro, el sindicalismo tiene que ser verde, el sindicalismo tiene que ser feminista y el sindicalismo, por pura definición histórica, tiene que acabar con esa precariedad absolutamente desastrosa. Los jóvenes, la primera huelga general, ¿no?, tuvo mucho que ver con aquella ley de empleo, ¿no?, que nos parecía esclavizadora. Muchas gracias, Aitana Luisqué, por el esfuerzo, por el libro y por la memoria que implica, y que seguramente eso que atraviesa los dos libros, eso de por qué fueron, somos, creo que lo habéis logrado, y bueno, pues siempre es muy grato, ¿no?, encontrar que seguimos peleando porque otros pelearon antes que nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti, muchas gracias. Más del 92% de los estudiantes en riesgo de exclusión social ha repetido curso alguna vez en su vida en España. Estos días, miles de estudiantes apuran las últimas horas de estudio ante las pruebas de acceso a la universidad. La emoción y los nervios se palpan en el ambiente. Sin embargo, un estudio realizado por Jóvenes e Inclusión ha revelado esta dura cifra. De ese 92% de jóvenes que han repetido que son menores de 16 años en riesgo de exclusión social, un 70% cambió de centro de estudios en alguna ocasión y un 72% también cambió de domicilio. Situaciones muy difíciles como para concentrarse en los estudios. El estudio califica estas estadísticas como sorprendentes para un país desarrollado. Un país desarrollado como España, donde a pesar de ser una de las potencias económicas mundiales, en 2020 nos situamos en un 30% de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. Cuanta mayor desigualdad, peores resultados académicos. No es lo mismo estudiar para los exámenes de 8 asignaturas y hacer deberes todos los días en un entorno familiar estable donde no te tienes que preocupar de si llegas a final de mes, que tratar de aprobar cuando tu familia no puede pagar internet o no tiene para encender la calefacción. El estudio también explica que la mayoría de estos jóvenes vulnerables tienen muy baja confianza en que su situación mejore en el futuro. Tienen la autoestima muy dañada. Actualmente tenemos un sistema educativo que premia la memoria y la capacidad de concentración, evaluando todos los tipos de inteligencia de una sola forma. Se genera la falsa creencia de que aquellos que sacan buenas notas son los más inteligentes, los más aptos y los que podrán llegar a la universidad. Pero los factores sociales y económicos heredados del entorno familiar son determinantes en el futuro de los niños y niñas. De hecho, en un instituto de Móstoles se realizó una colecta para pagar a los alumnos con menos ingresos las pruebas de la EBAU, que de otra manera no se podían permitir. La pobreza es algo hereditario, por mucha cultura del esfuerzo que tratan de vender, por mucho darwinismo social que aplican muchos pensadores liberales que aseguran que si te esfuerzas triunfarás, las cifras demuestran lo contrario. En nuestro país, el origen de la riqueza de los multimillonarios viene por herencia, y de la misma manera, la miseria también viene por herencia, acrecentando más y más la brecha de la desigualdad. Las propuestas del informe para acabar con esta desigualdad en la educación son claras. Más programas dirigidos a niños y jóvenes en exclusión social, revisión de los criterios para acceder a las becas. No puede ser que una beca te la den si sacas mejores notas en la universidad, ya que si tienes que trabajar 8 horas al día para mantenerte, sacar un 5 ya es todo un logro. También reclaman más contrataciones de personal especializado, bajar las ratios en las aulas, tener educadores en las clases y atención personalizada por alumno. Porque la igualdad en la educación es una de las claves para acabar con la desigualdad en la sociedad. Díganme que no es complicado.
Siempre que no haya voluntariedades para cubrir los puestos amortizables, se optará por afectar al empleado que haya obtenido una peor performance en los últimos años. Podría haberlo firmado Groucho Marx por su condición confusa y retorcida, pero no, es parte del plan de Orange para despedir a 485 empleados. La pregunta abierta es cómo una empresa que ha ganado 1.400 millones de euros en el último ejercicio puede presentar un ERE de estas características y si para eso se quieren las ayudas europeas para arruinar a más de 500 familias, ¿no? Los trabajadores, por supuesto, han entendido que si no hay lucha, pues no hay derechos y en una multitudinaria manifestación en la Puerta del Sol le he recordado a esta empresa que así no se hacen las cosas. Hoy tenemos con nosotros a Luisa Soriano, secretaria general de Comisiones Obreras de Orange Madrid, y a Luis Alberto Mayor, que es miembro de la Ejecutiva Estatal del sector de telecomunicaciones de Comisiones Obreras. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Hola. Hola. Contadnos, Orange dice que el despido es colectivo por causas técnicas, organizativas o de producción. ¿Cómo es esto? Bueno, pues según la empresa, lo que necesita realmente es digitalizar los puestos de trabajo. Entonces alega estos términos organizativos o de la producción, pues para enmascarar realmente un despido colectivo que en realidad lo que pretende es deshacerse de los trabajadores que tienen más antigüedad en la empresa, que tienen salarios más altos, y dentro de unos meses contratar jóvenes con salarios más bajos, es decir, precarizar el empleo. Y claro, y esto después de un ejercicio con 1.433 millones de euros. De beneficios, sí. El año pasado, que fue un mal año porque, bueno, pues todos conocemos la situación de pandemia en la que seguimos inmersos. Todos conocemos la situación en la que se encuentra el país económico y social, y aun siendo un mal año, aún así hemos cerrado, gracias al esfuerzo de toda la plantilla de Orange, porque hemos sido un servicio esencial durante todo este tiempo para mantener la comunicación entre todos nosotros, han sido 1.433 millones de beneficios. No es muy comprensible, y encima están pidiendo ayudas a la Unión Europea para el 5G. Sí, para el despliegue. Nosotros lo que pensamos que este ERE es inmoral, es algo que no tiene ninguna justificación porque es un sector que ha sufrido, como otros, esta crisis que estamos pasando, pero no ha visto un cierre de establecimientos como puede ser el turismo o similares. Lo que se busca es todavía aumentar más el beneficio, es un problema de expectativas. Cuando más se gana, más se quiere ganar. Y el mensaje que se le manda a la sociedad es precisamente ese, que da igual lo que hagas, que siempre van a exigirte mucho más y que no vas a llegar a lo que te piden. Ya. Hay un nuevo consejero delegado, ¿no? En Orange. Ha puesto en marcha algunas medidas que ha esperado a ver si funcionan. Tenemos nuevo consejero delegado desde el 1 de septiembre del año pasado. Se empezaron a implementar algunas medidas para obtener mayores beneficios, pero ten en cuenta, Juan Carlos, que desde septiembre hasta el 14 de mayo, que es cuando nos plantearon este despido colectivo, no ha dado tiempo. Es justo ahora cuando se están empezando a ver los resultados de esas medidas que se estaban implementando. Entonces, es que es algo que no tiene ningún sentido. Para ver resultados tienes que esperar algo de tiempo. Lo que nos viene a decir esto es que este consejero delegado ha venido aquí con directrices desde el grupo para ejecutar este despido colectivo. Que es también una constante, si uno mira la historia de Orange, es una estrategia repetida, ¿no? Sí. Pues el anterior ERE, bueno, es que realmente el anterior ERE se produjo en unas circunstancias diferentes, porque sí que hubo una compra de la compañía Yastel. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí puedes ver que haya duplicidad de puestos o que haya solapes, puedes entenderlo. Pero es que en este momento precisamente ni ha habido compra, ni ha habido absorción, ni tenemos pérdidas, porque efectivamente este despido colectivo no se plantea por causas económicas,
Es que no puede ser por causas económicas, que hay unos beneficios milmillonarios. ¿Hay conciencia en la plantilla de la situación y hay una respuesta? La manifestación en la Puerta del Sol fue muy multitudinaria. Hombre, es verdad que se nota un ambiente diferente porque, como ha dicho Luisa, la situación es completamente distinta. El anterior fue completamente voluntario y este es principalmente voluntario, pero sabemos que no lo va a ser porque la única posibilidad de que sea voluntario es que coincida la gente que se quiera ir con los que la empresa quiere que se vayan. Entonces, eso sí está calando en la plantilla. La plantilla ha acudido a una asamblea virtual que hicimos como nunca antes había pasado y sí se está movilizando y esta vez está sintiendo el peligro. Y esperamos que esto, si la empresa no cede, nosotros iremos más allá en las movilizaciones y que tengamos sobre todo a la empresa detrás, porque o la tenemos detrás a la gente, a los empleados, o no tenemos ninguna posibilidad. ¿Habéis obtenido algún tipo de respuesta del gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos? Pues más allá de, bueno, estamos reuniéndonos con todos los representantes de todos los partidos y en principio nos están mostrando su apoyo en las reivindicaciones. Lo digo porque me sonaba que Alberto Garzón se había posicionado al respecto apoyando a la plantilla de los trabajadores. Sí, ha habido retweets en redes sociales y apoyos y quizás a lo mejor lo que hacía falta es que dieran un paso más allá este gobierno que claro, al ser de izquierdas tiene una sensibilidad especial con nosotros y a lo mejor impedir este tipo de EREs, porque se pueden entender algún ERE en un sector más afectado, pero en uno que tiene beneficios, esto habría alguna forma de frenarlo. Igual que no se puede, hay empresas que no pueden contratar si tienen sedes en paraísos fiscales o algo similar, pues que hiciese la reforma laboral que tanto tiempo estamos sufriendo, ya podía haber sido un momento de cambiarlo y evitar EREs como este. No es el único, porque estamos viendo que en el sector bancario también hay más, pero que se evitasen que son EREs por avaricia. Y esto sí que a lo mejor echamos en falta que el gobierno diese un paso adelante. Ministra Calviño, ministra Montero, escuchen a los trabajadores, hay que reformar. Digo, hay que derogar esa reforma laboral que hizo el Partido Popular. Una última pregunta antes de marcharnos. En caso de que no haya respuesta por parte de la empresa, ¿cuál es vuestra hoja de ruta? Bueno, pues seguir presionando con el apoyo de toda la plantilla de los empleados, porque tenemos que tener en cuenta que el ratio más o menos es de 1 de cada 6 trabajadores que va a estar en la calle y que va a ser una familia. Después de las movilizaciones y la petición de retirada de este despido colectivo, pues lo que intentaremos será bajar ese número, 485 familias, personas afectadas, y mejorar todo lo posible, por supuesto que sea voluntario, totalmente voluntario, no prioritariamente voluntario, que sea totalmente voluntario, y mejorar las condiciones económicas para que quien realmente quiera irse, que pueda hacerlo pues con unas condiciones un poco pues decentes. ¿Hay acuerdo entre las diferentes asociaciones sindicales al respecto? Por primera vez en mucho tiempo, las 3 secciones sindicales que conformamos, que tenemos presencia en Orange, estamos yendo unidas. ¿Son? Comisiones Obreras, UGT y USO. Que así sea. Sin unión, me temo que estamos condenados a perder todas las batallas. Mucha suerte, un abrazo fuerte a los compañeros y compañeras de Orange. Hay otras luchas en el conjunto de España que están funcionando, se están recuperando en Tubacex, por ejemplo, las cajas de resistencia, elementos de solidaridad que son los que permiten que estas peleas, que hoy son las vuestras, mañana serán las de cualquiera de nosotros, pues tengan un buen final. Muchísimas gracias, Luisa, Luis, y adelante con la pelea. Nos vemos en las calles. Gracias a ti y a vosotros. Y a vosotros. ¡Alerta en la calle Génova! ¡Mayday! 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 Mayday es una señal de socorro derivada del francés Mayday, aunque esto es del PP. Estos del PP no están ahora para filologías. En fin, que el discurso alarmista del PP se va a derrumbar como un castillo de naipes. Oriol Junqueras ha afirmado este lunes en una carta que los indultos pueden aliviar el conflicto y ha reiterado que la unilateralidad no es viable. ¿A quién habrán leído?
Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿De qué va a vivir el Partido Popular sin conflicto en Cataluña? ¿Le bastará el ondear de banderas en Waterloo? ¿Cómo justificar el aquelarre de la Plaza de Colón sin unilateralidad? ¿De qué van a vivir los fabricantes de banderas españolas con el aguilucho bordado en tinta invisible bajo la corona y las torres de Hércules? Sin ETA y con diálogo en Cataluña tendrán que inventarse un nuevo enfrentamiento y encima no está Pablo Iglesias. ¡My day! ¡My day! ¡My day! Lo que Luis Enrique ha decidido, no convocando a ningún jugador del Real Madrid, justificará un alzamiento nacional, no parece suficiente. ¿De qué sirve ser español, si no tienes un enemigo de España al que arrearle con la bandera en la cabeza? Los tirios tuvieron a los troyanos, Roma a Cartago, el Coyote al Correcaminos, Belén Esteban a Jesulín de Ubrique y Ana Rosa Quintana a un servidor. Pero quien sabe exactamente de quién soy es Monedero, que no tiene ni puta idea, perdón, no tiene ni idea. Pero sin el conflicto catalán, ¿qué será del PP al sur del Ebro? Digo al sur porque al norte hace tiempo que lo dieron por perdido. Andan, me han contado, negociando entregarlo definitivamente a Francia a cambio de merchandising de los Borbones, eso sí, de antes de la Revolución Francesa. Ese es el problema cuando tu programa político se limita a una hojita en blanco, cuando no tienes más que ofrecer que odio y patrioterismo baratito. La política del PP acaba donde acaba el mástil de sus banderas, un mástil, por cierto, concebido más bien como un bate de béisbol. Más allá, recortes y corrupción, montañas cercanas de reposan los enemigos de la democracia. Yo hace 4 meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular. Lógico que el presidente del PP no quisiera responder sobre María Dolores de Cospedal. Él solamente va a Ceuta o a Bruselas a atacar al gobierno de su país. Los españoles que se busquen la vida. Soluciones, pues que se las busquen otros, hombre. Vull reconèixer que s'han fet passos endavant. Y eso es importante. La carta de Oriol Junqueras publicada en el diario Ara es una mala noticia para ellos. Todo lo que sea reconciliación, mitigar el sufrimiento de la sociedad catalana, les perjudica. Su caladero de votos es el fango, el ruido y España como excusa. Esa España a la que, por cierto, no se cansan de robar. Por eso fomentan encuestas teledirigidas, por eso ponen palos en las ruedas a cualquier solución dialogada, si es que hablando esta gente no puede entenderse. No dudan en utilizar a las víctimas del terrorismo o fomentar el enfrentamiento ciudadano si con eso piensan que pueden recuperar el gobierno. Porque en el gobierno, piensan, van a tener más jueces de su lado, más prescripciones de sus delitos y, llegado el caso, incluso indultos. Indultos, por supuesto, para los ladrones del PP. Paz, concordia, reconciliación, son solo palabrejos absurdos. Y ellos son más de números, más de tantos por cientos. Lo importante es tener una cajita B de la que seguir chupando. Eso y escupir huesos de aceituna a los demás partidos, para que todos parezcan como ellos, huesos roídos y rancios de aceitunas arrugadas y mohosas. ¡Ay, hasta mañana, desobedientes!